El polvo del rancho R se levantaba con cada ráfaga de viento, tiñendo de ocre el pequeño pueblo de Harmony Creek. Sarah Miller, una viuda con ojos que aún guardaban el eco de una pena profunda, se afanaba en su pequeña panadería. El aroma a pan recién horneado y canela, siendo su única compañía verdadera desde que la fiebre se llevó a su esposo hace 2 años. Su hijo, Leo, un niño de 7 años con una melena de rizos castaños y una mirada sorprendentemente sabia. Para su edad, era su razón de ser, su ancla en un mundo que a veces parecía demasiado vasto y solitario. Leo extrañaba a su padre, un vaquero gentil y risueño, pero más que nada, extrañaba la risa de su madre, esa risa que ahora solo asomaba en raras ocasiones, cuando él lograba arrancarle una sonrisa con alguna travesura infantil o un dibujo torpe. Veía la carga sobre sus hombros, la lucha diaria por mantener la panadería a flote y la casa en pie. Y en su corazón de niño había una idea, una esperanza, que había estado gestándose por semanas. El rancho R era propiedad de Jake Callahan, un hombre tan imponente como las montañas que rodeaban Harmony Creek, alto, de hombros anchos, con un rostro curtido por el sol y unos ojos azules que podían ser tan fríos como un arroyo de montaña, o tan cálidos como una chimenea en invierno. Jake era un hombre de pocas palabras, conocido por su habilidad con el ganado y su soledad autoimpuesta. Había perdido a su propia familia, a su esposa e hija, en un accidente de carreta años atrás, y desde entonces su rancho y sus caballos eran su único consuelo. La gente del pueblo lo respetaba, pero pocos se atrevían a acercarse demasiado un martes por la tarde. Mientras Sarah estaba ocupada con un pedido especial de tartas de manzana, Leo se escabulló de la panadería. Llevaba en sus manos un pequeño envoltorio de tela, dentro del cual había un trozo de pastel de chocolate, el favorito de su madre que había guardado de la horneada de la mañana. Su destino en el rancho R en el camino era largo para sus piernas pequeñas, pero la determinación lo impulsaba. Cuando llegó a los corrales, encontró a Jake reparando una valla rota, el sudor brillando en su frente. El vaquero, al verlo, se enderezó, sorprendido. Los niños rara vez se aventuraban tan lejos de la ciudad. «Hola, jovencito», dijo Jake, su voz grave pero no hostil. «¿Te has perdido?» Leo negó con la cabeza, sus ojos grandes y serios. «No, señor Callahan. Vengo a hablar con usted». Jake arqueó una ceja, intrigado. «¿Sí? ¿Y de qué quieres hablar?» Leo extendió el pastel envuelto. «Mi mamá hizo este pastel. Es de chocolate y su favorito». Jake tomó el pastel, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Bueno, dile a tu mamá que se lo agradezco». «¿Es eso todo?» El niño se irguió, tomando aire. «No, señor. Es algo más importante. Es sobre mi mamá». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Mi mamá está triste y está sola y yo quiero que sea feliz de nuevo». Jake lo miró con una expresión indescifrable. «Leo, tu mamá es una mujer fuerte y tiene a su hijo». «Sí, pero necesita a alguien más», insistió Leo, con una franqueza que desarmó a Jake. «Necesita un esposo ni yo. Yo quiero que usted la lleve al altar». El silencio cayó entre ellos, solo roto por el suave relincho de un caballo. Jake Callahan se quedó mudo, el pastel de chocolate en su mano, sus ojos fijos en el niño. La audacia de la petición, la inocencia detrás de ella, lo golpeó con una fuerza inesperada. Él, un hombre que había jurado no volver a abrir su corazón, ser el esposo de Sarah Miller, era una idea tan descabellada como el desierto floreciendo en invierno. «Leo», comenzó Jake, su voz un poco ronca, «no creo que tu mamá y yo». «Ella es buena cocinando», interrumpió Leo, como si eso fuera el argumento definitivo. «Annie es amable, y yo puedo ayudar en el rancho. Sé atar nudos, y puedo dar de comer a los pollos». Jake no pudo evitar una pequeña risa. La seriedad del niño era contagiosa. «Leo, el matrimonio no es solo atar nudos y dar de comer a los pollos, pero la hace feliz, ¿verdad?», preguntó Leo, sus ojos brillando con una esperanza tan pura que Jake se sintió incapaz de aplastarla. «Mi papá la hacía feliz». Jake frotándose la nuca. «Mira, Leo, esto es algo que tu mamá y yo tendríamos que decidir no es tan simple». «Pero lo pensará, ¿verdad?», insistió Leon. «Por favor, señor Callahan. Ella necesita a alguien que la cuide. Y usted es fuerte». «Es bueno. Lo sé». La última frase, dicha con tanta convicción, hizo que algo se removiera dentro de Jake en la idea de cuidar, de proteger, de ser necesario para alguien de nuevo. Era un sentimiento que había enterrado profundamente. Miró el pastel de chocolate en su mano, luego al niño, que lo observaba con una expectación silenciosa. «Andeme un tiempo, Leo», dijo Jake finalmente. «Necesito pensarlo, Annie. No le digas nada a tu mamá sobre esto». «Diego». Leo asintió vigorosamente, una sonrisa victoriosa asomando en su rostro. «Gracias, señor Callahan.
Sabía que lo entendería. Se dio la vuelta y corrió de regreso hacia el pueblo dejando a Jake solo, con el pastel de chocolate y una propuesta de matrimonio inesperada que le había hecho un niño de 7 años en Jake. Se sentó en el porche de su rancho, el sol poniéndose en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El pastel de chocolate de Sarah Miller estaba delicioso, jamedo y rico, con un sabor casero que le recordaba a tiempos más sencillos, a la calidez de un hogar. La imagen de Leo, con su pequeña figura y su gran corazón, se negaba a abandonar su mente al día siguiente. Jake se encontró a sí mismo cabalgando hacia Harmony Creek. No tenía un plan, solo una necesidad imperiosa de ver a Sarah. Cuando entró en la panadería, el aroma a pan recién horneado lo envolvió, y vio a Sarah detrás del mostrador, su cabello castaño recogido en una trenza, sus manos enharinadas. Levantó la vista al oír la campanilla de la puerta y sus ojos se encontraron con los de él. Hubo un momento de silencio, una chispa de sorpresa en sus ojos al señor Callahan. Dijo ella, su voz suave. ¿En qué puedo servirle? Solo pasaba por aquí, mintió Jake torpemente. Y quería agradecerle por el pastel. El Leo me lo trajo ayer. Estaba delicioso. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Sarah. Leon es un pequeño muy insistente cuando se propone algo. Ella no sabía cuán insistente había sido. «Sí, lo es», murmuró Jake, sintiéndose un poco incómodo bajo su mirada. Y quería preguntarle si podría hornear un pastel para mí para la cena de esta noche. «Algo sencillo», Sarah sintió. «Claro. ¿Alguna preferencia?» «Lo que sea que crea que es bueno», dijo Jake, y antes de que ella pudiera preguntar más, añadió no y ¿podría usted y Leo unirse a mí para la cena? En el rancho tengo mucha carne y, bueno, no me gusta comer solo. Sarah parpadeó, sorprendida. Jake Callahan nunca invitaba a nadie a su rancho. Era un ermitaño, señor Callahan. No sé si... «Por favor, Sarah», dijo Jake, usando su nombre por primera vez, y la suavidad en su voz la desarmó. «Sería un placer». Y Leo, creo que le gustaría ver los caballos. La mención de Leo fue el as en la manga. Sarah sabía que su hijo amaba a los animales y que la soledad del rancho de Jake era un lugar fascinante para un niño. «Está bien», dijo ella, una pequeña sonrisa genuina asomando. «Nos encantaría». Esa noche el rancho Davoler se llenó de una calidez inusual. Leo corrió por el patio, maravillado con los caballos y los perros de Jake, mientras Sarah ayudaba a Jake a preparar la cena en su cocina rústica. El aroma a carne asada y patatas se mezclaba con el de las especias del pastel de Sarah. Fue una cena sencilla, pero llena de risas y conversaciones que fluyeron con sorprendente facilidad. Jake descubrió la inteligencia y la bondad de Sarah, su resiliencia, su humor sutil. Sarah vio más allá del vaquero solitario, encontrando a un hombre con un corazón herido, pero capaz de una gran ternura. Los días se convirtieron en semanas, y las visitas de Leo y Sarah al rancho se hicieron más frecuentes. Jake comenzó a ayudar a Sarah en la panadería, arreglando una puerta chirriante o cargando sacos de harina. Sarah, a su vez, le traía comidas caseras al rancho y le enseñaba a Leo a hornear galletas, transformando la cocina solitaria de Jake en un lugar de risas y aromas dulces. Los lazos familiares comenzaron a tejerse, sutiles al principio, pero cada vez más fuertes. Leo, por supuesto, estaba encantado. Veía la sonrisa de su madre regresar, más brillante cada día. Why veía como Jake, el ranchero silencioso, se abría, compartiendo historias de sus caballos y enseñándole a montar. El niño, ajeno a las complejidades de los adultos, seguía creyendo que su plan estaba funcionando a la perfección. Un día, mientras Sarah y Jake estaban sentados en el porche, viendo a Leo jugar con un cachorro nuevo, Jake tomó la mano de Sarah. Ella se sobresaltó un poco, pero no la retiró. «Sarah», dijo Jake, su voz más suave de lo habitual. «Sé que esto puede parecer repentino, pero me he acostumbrado a tenerlo cerca, a ti y a Leon, y me gustaría que fuera algo más permanente». Sarah lo miró, sus ojos llenándose de una mezcla de sorpresa y esperanza. Había sentido la conexión, la creciente calidez entre ellos, pero no se atrevía a soñar tan alto. «Jake», susurró. «Leo me hizo una petición hace un tiempo». Continuó Jake, una pequeña sonrisa en sus labios. «Me pidió que te llevara al altar, y al principio pensé que estaba loco. Pensé que no podía volver a hacer eso, pero tú y Leo han traído algo de vuelta a mi vida que pensé que había perdido para siempre: alegría, esperanza, familia». Las lágrimas brotaron en los ojos de Sarah Jake. «Así que, Sarah Miller», dijo Jake, apretando su mano, «si me permites, me gustaría cumplir el deseo de tu hijo. ¿Te casarías conmigo, Sarah?» «No dudo». «Sí, Jake, sí, me casaré contigo». La noticia del embarazo de Sarah se extendió por Harmony Creek como un reguero de pólvora,
llevando consigo una ola de alegría y expectación. Era una bendición, un nuevo capítulo para la familia Callahan y para el pueblo que había sido testigo de su unión. Jake, aunque inicialmente abrumado por la magnitud de la noticia, pronto se encontró inmerso en una felicidad tranquila y profunda. Observaba a Sarah con una ternura renovada, sus manos a menudo posándose suavemente sobre su vientre, sintiendo la incipiente vida que crecía en su interior. La idea de ser padre de nuevo, de tener otra oportunidad para criar y proteger, llenaba un vacío en su corazón que había creído insondable en Sarah. Por su parte, irradiaba una luz especial. La fatiga de los primeros meses fue rápidamente superada por la emoción de la maternidad que resurgía. Sus mañanas en la panadería seguían siendo productivas, pero ahora con un ritmo más pausado, y las tardes las dedicaba a preparar el nido para el nuevo miembro de la familia. La casa del rancho, ya acogedora, se llenaba de nuevas mantas tejidas a mano, pequeños juguetes de madera y el suave arrullo de las canciones de cuna que Sarah tarareaba mientras trabajaba. Leo, el futuro hermano mayor, era el más entusiasmado de todos. Se sentaba junto a su madre, escuchando atentamente los latidos del corazón del bebé, y le hablaba al vientre con la seriedad de un pequeño adulto. Se imaginaba enseñándole a montar a caballo, a pescar en el arroyo y a reconocer las constelaciones en el vasto cielo nocturno del oeste. Su papel como casamentero había sido un éxito rotundo, y ahora se sentía responsable de la felicidad continua de su familia. Especialmente de la llegada de este nuevo ser en Jake, con su habitual pragmatismo, comenzó a planificar el futuro. El rancho Davolere necesitaba estar en su mejor momento para la llegada del bebé. Se dedicó con renovado vigor a sus tareas, supervisando la salud del ganado, reparando cercas y expandiendo los pastos. Los vaqueros, que habían visto la transformación de su jefe de un hombre solitario a un esposo y padre amoroso, trabajaban con una lealtad aún mayor, contagiados por la atmósfera de esperanza que impregnaba el rancho. Sin embargo, la vida en el oeste, por muy idílica que pareciera, siempre guardaba sus propios desafíos. A medida que el embarazo de Sarah avanzaba, una sombra comenzó a cernirse sobre Harmony Creek. La noticia de una banda de forajidos, liderada por un hombre conocido solo como el Cuervo, empezó a circular por los pueblos vecinos. Sadie, que eran despiadados, que robaban ganado, asaltaban diligencias y no dudaban en usar la violencia al principio. Eran solo rumores distantes, historias contadas por viajeros cansados en el salón. Pero pronto, los rumores se convirtieron en hechos. Un rancho a 2 días de viaje fue asaltado, su ganado robado y la familia aterrorizada. Luego, una diligencia que transportaba oro fue interceptada y los guardias resultaron heridos. El miedo comenzó a extenderse por Harmony Creek. Jake, siempre vigilante, redobló la seguridad en el R, armó a sus vaqueros, organizó patrullas nocturnas y se aseguró de que todas las entradas al rancho estuvieran protegidas. Sabía que su rancho, próspero y bien abastecido, sería un objetivo atractivo para una banda de forajidos. Pero más allá de su propiedad, su preocupación se extendía a Sarah y Leo, y al bebé que venía en camino. La seguridad de su familia era su prioridad absoluta. Sarah, aunque valiente, sentía el peso de la amenaza. Las noches se volvieron más inquietas, y el sonido de cada rama, crujiendo fuera de la casa, la ponía en alerta. Intentaba ocultar su miedo a Leo, pero el niño, con su aguda percepción, notaba la tensión en el aire. Los juegos, en el rancho, se volvieron más cercanos a la casa, y las historias de vaqueros de Jake ahora incluían lecciones sobre cómo ser cauteloso y cómo defenderse a un día. Mientras Jake estaba en el pueblo comprando provisiones, un grupo de hombres, vaqueros de ranchos vecinos, se reunió en el salón. Hablaban de formar una milicia, de tomar las armas para proteger sus hogares. La ley era lenta en llegar a estas tierras remotas, y sentían que debían protegerse a sí mismos. Jake, con su liderazgo natural y su reputación de hombre justo y fuerte, fue elegido para liderar el grupo al regresar al rancho y contarle a Sarah lo que había sucedido. Ella sintió un nudo en el estómago. Jake, es peligroso. Podrías salir herido. Es mi deber, Sarah, dijo Jake, su voz grave. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras estos hombres aterrorizan a nuestra gente. Además, si no los detenemos, eventualmente llegarán hasta aquí, y no permitiré que le hagan daño a mi familia. Sarah entendió. Sabía que Jake era un hombre de principios, y que su compromiso con la justicia era tan fuerte como su amor por ella, y Leo. Aún así, el miedo la atenazaba. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo en los días siguientes. Fueron de intensa preparación. Los hombres practicaban tiro, planeaban estrategias y se organizaban en grupos de patrulla. Jake pasaba menos tiempo en el rancho, dedicándose por completo a la seguridad del pueblo. Sarah, con la ayuda de Lelis,
mantenía la panadería abierta, sirviendo como un centro de información y un lugar donde la gente podía encontrar un poco de consuelo y normalidad en medio de la creciente tensión. En Leo, aunque se le había prohibido unirse a las patrullas, se sentía parte de la lucha. Observaba a Jake con admiración, viendo a su padrastro convertirse en el protector de todo el pueblo. Practicaba con su honda, imaginando que ahuyentaba a los forajidos y se aseguraba de que los perros del rancho estuvieran siempre alerta. Una noche, la tensión se rompió. Un vaquero llegó al rancho a galope tendido, su caballo cubierto de espuma. Vienen, el cuervo y su banda, se dirigen a Harmony Creek. El corazón de Sarah dio un vuelco. Miró a Jake, que ya se estaba armando, su rostro una máscara de determinación. Quédate aquí, Sarah. Con Leo no salgan de la casa por nada del mundo. Ten cuidado, Jake, susurró Sarah, sus ojos llenos de lágrimas. Jake asintió, le dio un beso rápido en la frente y salió corriendo hacia la noche, uniéndose a los demás vaqueros que ya se dirigían al pueblo. Sarah y Leo se quedaron solos. En la casa, el silencio roto solo por el sonido de sus propios corazones latiendo. Sarah cerró todas las puertas y ventanas, encendió las lámparas y se sentó con Leo en la sala, abrazándolo con fuerza. El niño estaba asustado, pero también mostraba una valentía sorprendente, aferrándose a su madre. A la noche se hizo larga. Escucharon disparos distantes, gritos, el sonido de caballos galopando. Cada ruido era una punzada de miedo en el corazón de Sarah. Se imaginaba a Jake en medio de la refriega, luchando por proteger a su familia y a su pueblo. Finalmente, al amanecer, el silencio regresó. Un silencio diferente, no el de la calma, sino el de la resaca de una batalla. Sarah y Leo esperaron, conteniendo la respiración después de lo que pareció una eternidad. Escucharon el sonido familiar de los caballos de Jake. Sarah corrió a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Jake estaba allí, cubierto de polvo y cansancio, pero ileso. Detrás de él los vaqueros regresaban, algunos con heridas leves, pero todos con la mirada de la victoria. Los detuvimos, dijo Jake, su voz ronca de cansancio pero llena de alivio. El cuervo y su banda están bajo arresto en Harmony Creek, está a salvo. Sarah se lanzó a sus brazos, las lágrimas de alivio brotando incontrolablemente. Leo se unió al abrazo, sintiendo la seguridad de su padre. La amenaza había pasado. A los días siguientes fueron de curación y celebración. Los heridos fueron atendidos y el pueblo respiró aliviado. La reputación de Jake como líder y protector se consolidó aún más. Pero para Sarah y Jake, la verdadera victoria fue la seguridad de su familia y la confirmación de que, juntos, podían enfrentar cualquier adversidad. A medida que los meses pasaban y el vientre de Sarah crecía, la anticipación por el nuevo bebé eclipsó los recuerdos del peligro. La comunidad se unió para celebrar la inminente llegada, organizando una pequeña fiesta de bienvenida en el salón del pueblo. Las mujeres trajeron platillos caseros, los hombres compartieron historias y los niños jugaron bajo el sol en medio de la celebración. Jake y Sarah se miraron, sus ojos llenos de un amor y una gratitud profundos. Habían construido una vida juntos, una familia, en el corazón de un oeste salvaje y hermoso. Habían superado la pérdida, la soledad y el peligro, y ahora se preparaban para dar la bienvenida a una nueva vida, un nuevo lazo en su ya fuerte familia. La dulce espera era un testimonio de su resiliencia, y la sombra en el horizonte había sido disipada por la luz inquebrantable de su amor y lazos familiares. El rancho Double R y la familia Callahan estaban listos para el próximo capítulo. El rancho Double R se transformó en un hervidero de expectación. Cada día que pasaba, la llegada del nuevo miembro de la familia Callahan se sentía más inminente, impregnando el aire con una mezcla de nerviosismo y una alegría palpable. Sarah, con su vientre ya prominente, se movía con una gracia maternal, sus manos siempre ocupadas en los preparativos finales. Había tejido mantas suaves con lanas de colores pastel, preparó pequeños trajes con delicados bordados y organizó la pequeña habitación que sería la cuna de su nuevo hijo o hija. La panadería, aunque seguía siendo su pasión, ahora la visitaba con menos frecuencia, dedicando sus energías a la dulce espera. Lily, la joven ayudante, se había convertido en una pieza fundamental, manejando la mayor parte del negocio con la supervisión de Sarah. Jake, por su parte, se movía por el rancho con una nueva ligereza en sus pasos, aunque su rostro seguía siendo el de un hombre de pocas palabras. Sin embargo, sus acciones hablaban más fuerte que cualquier discurso. Había reforzado el viejo columpio de roble en el patio, construyó una pequeña cuna de madera con sus propias manos, puliendo cada borde hasta que fuera suave al tacto, y se le veía a menudo en el porche, observando el horizonte con una mezcla de anticipación y una profunda gratitud. Las conversaciones con Sarah se centraban en nombres, en los primeros pasos, en el futuro que se desplegaba ante ellos.
La imagen de su primera familia, aunque nunca olvidada, ahora compartía espacio con la vibrante realidad de la que estaba a punto de nacer Leo, con sus 9 años recién cumplidos. Era un torbellino de emoción. Se sentía el guardián de su madre y del bebé. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las montañas, se levantaba para ayudar a Jake con las tareas del rancho. Con una energía que sorprendía a los vaqueros, había aprendido a ensillar su pony Whisper y a recorrer los límites del rancho, siempre atento, como si su vigilancia pudiera asegurar la llegada segura de su hermano o hermana. Por las tardes, se sentaba junto a Sarah, leyéndole cuentos, en voz baja, o simplemente apoyando su cabeza en el vientre de su madre, sintiendo los suaves movimientos del bebé. Su imaginación volaba, creando escenarios de juegos y aventuras que compartiría con el recién llegado Har, la comunidad de Harmony Creek, que había sido testigo de la transformación de Jake y la resiliencia de Sarah. Compartía la alegría de los Callahan. Las mujeres del pueblo traían regalos hechos a mano, consejos y platillos caseros a la casa del rancho. Los hombres en el salón brindaban por la salud de Sarah y el futuro del bebé. Era un momento de unión, un recordatorio de que en el oeste, las familias no solo se formaban por lazos de sangre, sino también por el apoyo y la solidaridad de una comunidad unida. El verano llegó con su calor implacable, y con él, el momento tan esperado. Una noche, mientras una tormenta de verano se desataba sobre Harmony Creek, Sarah sintió las primeras contracciones. Jake, que había estado velando junto a ella, actuó con una calma sorprendente, a pesar del temblor en sus manos. Había preparado todo para este momento la partera del pueblo. La señora Abigail llegó rápidamente, guiada por Jake, a través de la noche tormentosa. Leo, aunque asustado por el dolor de su madre y el estruendo de los truenos, se mantuvo. Valiente en Jake lo llevó a la cocina, donde le preparó un chocolate caliente y le contó historias tranquilizadoras. Mientras los sonidos de la casa se llenaban con los esfuerzos de Sarah, las horas pasaron lentamente, marcadas por el ritmo de la tormenta y los gritos de Sarah. Jake se movía entre la habitación y la cocina, ofreciendo palabras de aliento a Sarah y consuelo a Leon. La valentía de Sarah lo conmovía profundamente, recordándole la fuerza indomable de las mujeres del oeste. Finalmente, justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un suave rosa y dorado, el llanto de un bebé llenó la casa, un llanto fuerte y claro que disipó la tensión y llenó el rancho de una alegría inmensa. Jake entró en la habitación, su corazón latiendo con fuerza. Sarah estaba exhausta pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta. «Es una niña, Jake», susurró, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. «A una niña». Jake se acercó, sus ojos azules fijos en la pequeña criatura. Una oleada de amor y protección lo invadió, un sentimiento tan poderoso que casi lo dejó. Él extendió un dedo y la pequeña mano de la bebé se aferró a él con una fuerza sorprendente. «Nuestra hija», dijo, su voz ronca de emoción. «Nuestra pequeña flor del desierto». Leo, que había estado esperando ansiosamente en la cocina, fue llamado a la habitación. Se acercó a la cama, sus ojos grandes y curiosos fijos en su nueva hermana. La miró con una mezcla de asombro y una profunda ternura. «Hola, hermanita», susurró. Y la bebé, como si entendiera, apretó su pequeño puño. Decidieron llamarla Lele, en honor a la ayudante de Sarah en la panadería, pero también como un símbolo de la pureza y la belleza que había llegado a sus vidas. La llegada de Lelis consolidó aún más los lazos familiares, tejiendo un nuevo hilo en el tapiz de su vida en el rancho Double Run. Los días que siguieron fueron un torbellino de pañales, biberones y noches sin dormir, pero cada momento estaba lleno de una felicidad que Jake y Sarah nunca habían imaginado. Jake, el vaquero rudo y solitario, se transformó en un padre tierno y protector, acunando a Lilish con una delicadeza que sorprendía a todos. Sarah, aunque cansada, encontraba una nueva fuerza en la alegría de tener a sus 2 hijos a su lado. A Leo se convirtió en el hermano mayor, era más orgulloso y protector. Ayudaba a su madre en todo lo que podía, cantaba canciones de cuna a Lily y se aseguraba de que nadie la molestara mientras dormía. La presencia de Lily en el rancho era un recordatorio constante de la esperanza y la renovación, un símbolo de que, incluso después de la pérdida, la vida podía ofrecer nuevas bendiciones en sí. Sin embargo, la vida en el oeste, aunque generosa en sus bendiciones, también podía ser cruel en sus pruebas. La felicidad de la llegada de Lele se vio empañada por un rumor que comenzó a circular por Harmony Creek, un susurro que se extendía como un incendio forestal, una plaga, una enfermedad misteriosa y virulenta. Se estaba extendiendo por los asentamientos al sur, diezmando rebaños y cobrándose vidas humanas. Al principio, la gente lo desestimó como otro cuento de viajeros. Pero pronto, las noticias se volvieron más concretas. Carretas llenas de enfermos llegaban a los pueblos cercanos, buscando ayuda que a menudo
no podían encontrar. El miedo, que había sido ahuyentado por la victoria sobre el cuervo, comenzó a resurgir, más insidioso y aterrador que la amenaza. De los forajidos, Jake, con su instinto protector, se preocupó profundamente. Había visto los estragos de la fiebre en su primera familia, y la idea de que algo así pudiera amenazar a Sarah, Leo y la pequeña Lele lo llenaba de una angustia silenciosa. Comenzó a tomar precauciones, limitando los viajes al pueblo y asegurándose de que el rancho estuviera bien abastecido. Sarah, con su experiencia en el cuidado, también sintió la preocupación. Recordaba la impotencia de ver a su primer esposo sucumbir a la enfermedad. Empezó a preparar remedios caseros, a hervir agua para purificarla y a instruir a Leo sobre la importancia de la higiene. La llegada de Lily había traído una alegría inmensa a la familia Callahan, profundizando sus lazos y consolidando su hogar en el rancho Double Run. Pero ahora, una nueva y silenciosa amenaza se cernía sobre ellos. Una prueba que pondría a prueba no solo su resiliencia, sino también la fuerza inquebrantable de su amor y su compromiso mutuo. La familia, que había encontrado la felicidad en medio de la adversidad, se preparaba para enfrentar una nueva tormenta, una que no se combatía con armas, sino con fe, cuidado y la esperanza de que sus lazos familiares serían lo suficientemente fuertes para superar cualquier desafío que el indómito oeste les presentara. El rumor de la plaga que se extendía desde el sur no tardó en convertirse en una realidad ineludible para Harmony Creek. Lo que al principio fueron susurros y anécdotas aisladas, pronto se manifestaron en la llegada de carretas silenciosas, cubiertas con lonas, transportando a familias enteras debilitadas por la enfermedad. Los ojos de los viajeros, hundidos y febriles, contaban historias más aterradoras que cualquier relato de forajidos. La enfermedad, descrita como una fiebre del desierto, atacaba con una virulencia implacable, dejando a sus víctimas postradas con escalofríos, fiebres altas y una debilidad extrema, que a menudo conducía a la muerte. No distinguía entre fuertes y débiles, jóvenes o viejos. Era una amenaza invisible, mucho más insidiosa que cualquier banda de forajidos. El miedo, que había sido ahuyentado por la victoria sobre el cuervo, resurgió con una intensidad renovada, pero esta vez era un miedo diferente. No era el temor a la violencia o al robo, sino el pánico ante lo desconocido, la impotencia frente a un enemigo que no podía ser combatido con pistolas ni con la fuerza bruta. Las calles de Harmony Creek, antes buliciosas, se volvieron más silenciosas. Las puertas de las casas se cerraron más a menudo, y la gente se miraba con una mezcla de precaución y compasión. Jake, con su instinto protector amplificado por la presencia de Sarah y sus hijos, se dedicó a proteger el rancho Double R con una determinación férrea. Había visto los estragos de la fiebre en su primera familia, una herida que aún dolía en lo más profundo de su ser, y la idea de que algo así pudiera amenazar a Sarah, Leo y la pequeña Lele lo llenaba de una angustia silenciosa y constante. Implementó medidas estrictas de cuarentena para el rancho, limitó drásticamente los viajes al pueblo, y solo él o uno de sus vaqueros más confiables se aventuraban a ir, siempre con precauciones extremas. Se aseguró de que el rancho estuviera bien abastecido con alimentos, medicinas básicas y agua limpia, creando una especie de fortaleza autosuficiente. Los vaqueros, aunque preocupados por sus propias familias en el pueblo, confiaban en el liderazgo de Jake y seguían sus órdenes sin cuestionar, sabiendo que su jefe estaba haciendo todo lo posible para protegerlos a todos. Sarah, con su vasto conocimiento en el cuidado de enfermos y su experiencia en la panadería, se convirtió en el pilar de la prevención dentro del hogar. Recordaba vívidamente la impotencia de ver a su primer esposo sucumbir a la enfermedad, y esa memoria la impulsaba a actuar con diligencia. Empezó a preparar remedios caseros con hierbas que recolectaba en la pradera, a hervir grandes cantidades de agua para purificarla, y a instruir a Leo sobre la importancia de la higiene. Lavarse las manos con jabón, mantener la distancia con los enfermos, evitar tocarse la cara. Estas eran las nuevas reglas de la casa. La panadería, su amada panadería, se convirtió en un punto de distribución de sus panes más nutritivos y de sus consejos de salud, ofreciendo consuelo y sustento a la comunidad, aunque siempre manteniendo una distancia segura a Leo. A pesar de su corta edad, comprendía la gravedad de la situación. La alegría de tener a Lily se mezclaba con la preocupación por la enfermedad. Observaba a sus padres con una seriedad inusual, absorbiendo cada lección sobre la higiene y la prevención. Se convirtió en el pequeño ayudante de su madre, llevando agua hervida, ayudando a limpiar y asegurándose de que Lily estuviera siempre en un ambiente seguro y limpio. Su inocencia no lo eximía del miedo, pero su amor por su familia lo impulsaba a ser valiente. La plaga se acercaba, y la primera víctima en Harmony Creek fue el viejo Josiah, el carpintero del pueblo. Su enfermedad fue rápida y brutal, y su muerte envió una oleada de pánico por la comunidad. La señora Abigail,
la partera que había ayudado a nacer a Lily, se convirtió en la principal cuidadora de los enfermos, trabajando incansablemente, pero con recursos limitados con Jake y Sarah. Desde el rancho sentían la angustia del pueblo. Jake, a regañadientes, tuvo que prohibir a Sarah ir al pueblo para ayudar, sabiendo el riesgo que representaría para ella y, sobre todo, para la pequeña Lily. Sarah, aunque frustrada por su impotencia, entendía la lógica de Jake en su papel. Ahora era proteger a su familia inmediata, pero la plaga no respetaba límites. Una mañana, uno de los vaqueros del rancho, un joven llamado Billy, se despertó con fiebre alta y escalofríos. El corazón de Jake se encogió. La enfermedad había llegado al Double R. Jake actuó con rapidez. Aisló a Billy en una cabaña, apartada, lejos de la casa principal. Sarah, a pesar de las protestas de Jake, insistió en preparar los remedios y llevarle comida nutritiva a Billy, siempre manteniendo una distancia prudente y usando paños húmedos para cubrirse la boca. Y Leo, aunque asustado, veía la valentía de sus padres. A los días siguientes fueron una batalla. Billy luchó contra la fiebre. Jake y Sarah lo cuidaron con una dedicación incansable, turnándose para vigilarlo, cambiarle los paños fríos y asegurarse de que bebiera líquidos. La experiencia de Sarah con la enfermedad de su primer esposo, aunque dolorosa, le dio una ventaja. Sabía qué buscar, qué hacer para aliviar el sufrimiento. Jake, con su fuerza y su determinación, se encargaba de la logística, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario y de que nadie más se contagiara. La pequeña Lily, ajena a la crisis, seguía creciendo, sus risas y balbuceos siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Leo, al ver la lucha de Billy, se volvió aún más protector con su hermana, asegurándose de que nadie se acercara a ella sin antes lavarse las manos. Después de una semana de agonía, la fiebre de Billy finalmente comenzó a ceder. Estaba débil, pero vivo. La noticia fue un respiro para toda la familia y para los vaqueros del rancho. Habían ganado una batalla contra la plaga. La experiencia con Billy, aunque aterradora, reforzó la unidad de la familia Callahan. Jake y Sarah se dieron cuenta de la profundidad de su compromiso mutuo, no solo en los momentos de alegría, sino también en las pruebas más difíciles. Habían enfrentado la pérdida, la soledad, la amenaza de los forajidos y ahora la enfermedad invisible. Y en cada ocasión, habían emergido más fuertes, sus lazos familiares más profundos e inquebrantables. La plaga finalmente comenzó a remitir en Harmony Creek, dejando a su paso un rastro de dolor y luto, pero también un sentido renovado de comunidad y resiliencia. La gente del pueblo, aunque marcada por la experiencia, se unió para reconstruir, para apoyarse mutuamente en el rancho Double R. La vida volvió a encontrar su ritmo, aunque con una nueva apreciación por la fragilidad de la existencia. Lily crecía sana y fuerte, sus primeros balbuceos y sus primeros pasos llenando la casa de alegría. Leo, ahora un niño más maduro y consciente, seguía siendo el hermano mayor protector, y la sombra de la plaga se desvanecía ante la luz de la vida familiar. En Jake y Sarah, sentados en el porche al atardecer, observando a Leo jugar con Lily, sentían la plenitud de su hogar. Habían construido algo más que un rancho. Habían forjado una familia, un refugio de amor y cuidado en el corazón del indómito oeste. Sabían que vendrían más desafíos, pero ahora, con sus lazos familiares más fuertes que nunca, estaban listos para enfrentarlos juntos, como una unidad inquebrantable, una verdadera familia del oeste. Los años que siguieron a la plaga trajeron consigo una era de relativa paz y prosperidad para Harmony Creek, y el rancho Double R en la comunidad, forjada en la adversidad, emergió más unida y resiliente. La gente se apoyaba mutuamente, compartiendo recursos y conocimientos, y el recuerdo de los tiempos difíciles sirvió como un recordatorio constante de la importancia de la solidaridad. En el corazón de esta comunidad floreciente, la familia Callahan se consolidó como un pilar, un ejemplo de amor, trabajo duro y la inquebrantable fuerza de los lazos familiares. Lily crecía, una niña vivaz y curiosa con los ojos azules penetrantes de su padre y la sonrisa cálida de su madre. Su presencia en el rancho era un sol constante, llenando la casa con risas y el suave sonido de sus pequeños pies corriendo por los pasillos. Jake, el vaquero de pocas palabras, se derretía ante la presencia de su hija, y se le veía a menudo contándole historias de caballos y estrellas o construyendo pequeños juguetes de madera con sus manos grandes y fuertes. La paternidad, una vez una herida dolorosa, ahora era una fuente inagotable de alegría y propósito en Leo, ya un preadolescente. Había asumido su papel de hermano mayor con una seriedad admirable. Era el protector de Lily, su compañero de juegos, y su primer maestro. Le enseñaba los secretos del rancho,
cómo identificar las huellas de los animales, cómo lanzar una cuerda y cómo respetar la vasta e indómita naturaleza que los rodeaba. Su relación con Jake se había profundizado, transformándose de un vínculo de padrastro e hijastro a una conexión de padre e hijo, basada en el respeto mutuo, la confianza y un amor incondicional. Leo pasaba cada vez más tiempo en los establos y en los pastos, aprendiendo los entresijos del rancho, mostrando una aptitud natural para el manejo del ganado y una comprensión intuitiva de la tierra. Jake veía en él no solo un heredero, sino, en alma gemela, un futuro líder del doble Riencera, con su panadería floreciendo más que nunca. Encontró un equilibrio entre su pasión por hornear y su rol como madre y esposa. La panadería de Harmony Creek se había convertido en un centro neurálgico para el pueblo, no solo por sus deliciosos productos, sino también por la calidez y el consejo que Sarah ofrecía a todos los que cruzaban su puerta. Organizó clases de cocina para las jóvenes del pueblo, enseñándoles no solo recetas, sino también la importancia de la autosuficiencia y el cuidado del hogar. Su cocina en el rancho era el corazón de la casa, siempre llena del aroma a comida casera y el murmullo de conversaciones, donde se planeaban las comidas, se compartían los días y se tejían los sueños de la tierra. Sin embargo, era una maestra implacable. Después de varios años de buenas cosechas y pastos abundantes, una sequía prolongada comenzó a cernirse sobre la región. Los arroyos se secaron, los pastos se volvieron amarillos y quebradizos, y el ganado comenzó a sufrir. La escasez, un fantasma familiar en el oeste, regresó para poner a prueba la resiliencia de la comunidad. Jake, con su experiencia, sabía que esta sequía era diferente. No era una escasez pasajera, sino una amenaza persistente que requería medidas drásticas. Comenzó a racionar el agua, a mover el ganado a pastos más lejanos, donde aún quedaba algo de verdor, y a buscar nuevas fuentes de agua. La tensión en el rancho y en el pueblo era palpable, y las conversaciones se centraban en la lluvia que no llegaba a Sarah. En la panadería sintió el impacto de la sequía en la escasez de granos y la dificultad para obtener provisiones. Se vio obligada a reducir la producción, a usar sus reservas con extrema cautela y a buscar alternativas. La gente del pueblo, aunque comprensiva, sentía la presión de la situación. En medio de la sequía, una nueva oportunidad surgió, aunque con un riesgo considerable. Un grupo de inversores de una ciudad lejana, atraídos por la reputación del rancho Dabolere y la habilidad de Jake, se acercó a él con una propuesta audaz en invertir en un nuevo sistema de riego. Un proyecto ambicioso, que desviaría agua de un río distante para irrigar vastas extensiones de tierra, transformando el desierto en campos fértiles. La inversión era enorme, el riesgo era alto, y el proyecto requería la cooperación de varios rancheros y el apoyo de la comunidad. Jake, siempre cauteloso, estudió la propuesta con detenimiento. Sabía que era una oportunidad para asegurar el futuro del rancho y de Harmony Creek, pero también era una apuesta arriesgada. Si el proyecto fallaba, lo perdería todo. Lo discutió con Sarah, compartiendo sus preocupaciones y sus esperanzas. Sarah, con su visión práctica y su fe inquebrantable en Jake, lo apoyó. Si crees que es lo correcto, Jake, lo haremos juntos. Siempre hemos encontrado la manera de salir adelante. Leo, que había escuchado las conversaciones de los adultos, también sintió la importancia del proyecto. Veía la preocupación en los ojos de Jake y la determinación en los de Sarah. Se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera, desde cartografiar el terreno hasta ayudar a los vaqueros a mover el ganado para la construcción. El proyecto de riego se puso en marcha. Transformar el paisaje del rancho. Cientos de hombres trabajaron incansablemente cavando zanjas, construyendo canales y colocando tuberías. Jake supervisaba cada detalle. Su experiencia y su liderazgo siendo cruciales para el éxito del proyecto. Sarah, además de sus tareas en la panadería, organizaba comidas para los trabajadores, asegurándose de que estuvieran bien alimentados y cuidados. Lilish, pequeña, aún exploraba las obras con Leo, asombrada por la magnitud del esfuerzo. La construcción fue ardua y llena de obstáculos. Hubo problemas con la financiación, disputas con otros rancheros sobre los derechos de agua y desafíos técnicos inesperados. La paciencia de Jake fue puesta a prueba, y la fe de Sarah en el futuro fue su ancla. Hubo momentos de desesperación, cuando parecía que el proyecto estaba condenado al fracaso. Pero la familia Callahan se mantuvo unida. En una noche, después de un día particularmente agotador, Jake regresó a casa desanimado. Un problema con la tubería principal amenazaba con retrasar el proyecto por meses, y los inversores estaban perdiendo la paciencia. Se sentó en el porche, la cabeza entre las manos. Sarah se sentó a su lado, le puso una mano en el hombro. Bien, Jake, encontraremos una solución. Siempre lo hacemos. Leo, que había estado escuchando, se acercó. Jake, ¿recuerdas cuando mi papá me enseñó a buscar agua con una vara de avellano? Decía que la tierra siempre habla,
Si sabes escuchar, Jake lo miró, una chispa de curiosidad en sus ojos. Había olvidado esa vieja superstición a la mañana siguiente. Leo, con su vara de avellano y la guía de Jake, recorrió el terreno. Para sorpresa de todos, la vara de Leo se movió, indicando un punto donde el agua subterránea era abundante. No era la solución al problema de la tubería principal, pero era una fuente de agua adicional. Una reserva de emergencia que podría salvar el ganado y darles tiempo para reparar el problema principal, la intuición de Leo. O quizás su conexión innata con la tierra resultó ser una bendición. La nueva fuente de agua les dio el respiro que necesitaban. Jake, con una determinación renovada, encontró una solución para la tubería principal, y el proyecto de riego, aunque con retrasos, finalmente se completó cuando el agua fluyó por los nuevos canales, transformando la tierra árida en campos verdes. La alegría en Harmony Creek fue inmensa. El rancho Double R y la comunidad entera habían sido salvados de la sequía. La inversión de Jake había dado sus frutos, asegurando el futuro de su familia y de las generaciones venideras. En la familia Callahan, sentada en el porche, observando el atardecer sobre los campos ahora verdes, sentía la plenitud de su hogar. Lily, con su risa cristalina, corría por el césped, y Leo, ya un joven, miraba el horizonte con la sabiduría de quien ha aprendido las lecciones de la tierra. Habían construido un legado no solo de prosperidad, sino de amor, resiliencia y lazos familiares inquebrantables. El rancho Double R era más que una propiedad. Era un testamento viviente de que, en el corazón del indómito oeste, la verdadera riqueza se encontraba en la fuerza de la familia y en la capacidad de enfrentar los desafíos juntos. Los años pasaron, y el rancho Double R, gracias al sistema de riego, se había convertido en un oasis de prosperidad en el corazón del oeste. Los campos, antes áridos y polvorientos, ahora se extendían verdes y exuberantes, alimentando un ganado sano y robusto. Harmony Creek, que había estado al borde de la desesperación durante la sequía, floreció con la abundancia de agua, atrayendo a nuevas familias y negocios. La panadería de Sarah, con sus productos siempre frescos y nutritivos, se expandió, empleando a varias mujeres del pueblo y convirtiéndose en un verdadero motor económico para la comunidad. Jake, ahora un hombre en la plenitud de su vida, observaba el crecimiento del rancho y del pueblo con una satisfacción tranquila. Su liderazgo, forjado en la adversidad, era respetado por todos. No era un hombre que buscara elogios por la gratitud. En los ojos de sus vecinos y la prosperidad de su familia eran su mayor recompensa. Había logrado lo que muchos consideraban imposible: domar una parte del desierto y construir un legado duradero. Lily, con sus años de infancia ya atrás, se había convertido en una joven vivaz y llena de espíritu. Heredó la calidez y la compasión de su madre, pero también la determinación y la curiosidad de su padre. Amaba el rancho con todo su corazón y pasaba sus días explorando los campos, montando a caballo con una destreza natural y ayudando a Sarah en la panadería, donde mostraba un talento innato para la repostería. Su risa clara y melodiosa era la banda sonora del Double R. Leo, ya un joven adulto, se había convertido en el brazo derecho de Jake. Había absorbido cada lección de su padrastro, no solo sobre el manejo del rancho, sino también sobre la integridad, la justicia y la responsabilidad. Su intuición para la tierra, que había salvado el rancho durante la sequía, se había agudizado, y a menudo encontraba soluciones innovadoras para los desafíos agrícolas. Jake lo veía con orgullo, sabiendo que el futuro del Double R estaba en manos capaces. Leo no solo era el heredero del rancho, sino también el guardián de la familia. Su protector silencioso. La vida en el Double R era una sinfonía de trabajo duro y momentos de alegría. Las mañanas comenzaban con el aroma a café y pan, el sonido de los caballos en los corrales y las voces de Jake y Leo planificando el día. Las tardes terminaban con cenas familiares alrededor de la gran mesa de la cocina, donde Sarah compartía las noticias del pueblo y Lily se contaba sus aventuras del día. Las noches, bajo el vasto cielo estrellado, eran para historias junto a la chimenea, para el calor de la compañía y para la certeza de que estaban construyendo algo duradero. Sin embargo, el oeste era una tierra de constantes cambios, y el viento de la modernidad comenzaba a soplar. La llegada del ferrocarril a una ciudad cercana, a solo un día de viaje, prometía nuevas oportunidades, pero también traía consigo una nueva ola de colonos, de leyes y a veces de conflictos. Harmony Creek, antes un pueblo aislado, ahora en la ruta de un progreso imparable. En Jake, aunque reconocía los beneficios del ferrocarril para el transporte de ganado y productos, sentía una cierta inquietud. Había construido su vida en la independencia y la autosuficiencia, y la idea de que el mundo exterior se acercara demasiado lo ponía en guardia. Temía que el progreso pudiera traer consigo la pérdida de las tradiciones y los valores que habían
hecho de Harmony Creek un lugar especial, Sarah, con su visión más adaptable, veía el potencial. El ferrocarril significaba nuevos mercados para la panadería, la posibilidad de obtener ingredientes que antes eran inalcanzables y una conexión más fácil con el mundo exterior. Sin embargo, también compartía la preocupación de Jake por la pérdida de la esencia del oeste en Leo. Con la curiosidad de la juventud, estaba fascinado por el ferrocarril. Veía en él una oportunidad para expandir el rancho, para atraer nuevas tecnologías y para conectar Harmony Creek con el resto del país. Discutía apasionadamente con Jake sobre el futuro, a menudo chocando con la cautela de su padrastro. Leles también estaba emocionada por la promesa de nuevas cosas, de la posibilidad de ver el mundo más allá de las montañas en un día. Un grupo de hombres de una compañía ferroviaria llegó a Harmony Creek. No buscaban solo un lugar para una estación, sino que tenían planes ambiciosos para comprar grandes extensiones de tierra alrededor del pueblo, con la intención de construir una ciudad más grande, un centro comercial y de transporte. Ofrecieron precios tentadores por la tierra, y muchos rancheros, cansados de la dura vida del oeste, consideraron vender. La propuesta dividió al pueblo. Algunos vieron una oportunidad para la riqueza y el progreso. Otros, como Jake, temieron la pérdida de su forma de vida, la invasión de forasteros y la destrucción de la tranquilidad que habían construido con tanto esfuerzo. Jake, como líder de la comunidad, se encontró en el centro del debate. Los inversores lo presionaron para que vendiera parte de sus tierras, argumentando que su rancho era clave para el desarrollo de la nueva ciudad. Se negaba, firme en su convicción de proteger el legado de su familia y la esencia de Harmony Creek. Las tensiones aumentaron. Los inversores, frustrados por la resistencia de Jake, comenzaron a usar tácticas más agresivas, intentando dividir a la comunidad y presionando a los rancheros más pequeños para que vendieran. Se extendieron rumores, se hicieron promesas vacas, y se sembró la discordia en Sarah. Viendo la presión sobre Jake, se convirtió en su apoyo incondicional. En la panadería escuchaba las preocupaciones de la gente, ofrecía palabras de aliento y defendía la postura de Jake. Organizó reuniones comunitarias donde la gente podía discutir sus miedos y sus esperanzas, y donde se buscaban soluciones que beneficiaran a todos. Leo, a pesar de su entusiasmo inicial por el progreso, se dio cuenta de la amenaza que representaba para su familia y su hogar. Se unió a Jake en la defensa de Harmony Creek, utilizando su conocimiento de la tierra para argumentar contra los planes de los inversores y su elocuencia para unir a la comunidad. Lily, aunque joven, también entendía la importancia de proteger su hogar, y se le veía a menudo ayudando a su madre en las reuniones, sirviendo té y galletas, y escuchando con atención a la batalla por Harmony Creek. Se convirtió en una lucha por el alma del oeste. No era una lucha con pistolas, sino con palabras, con leyes y con la determinación de un pueblo. Jake, con el apoyo inquebrantable de Sarah, Leo y Lily, se mantuvo firme. Argumentó que el progreso no tenía por qué significar la destrucción, que podían encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la preservación de su forma de vida. Finalmente, después de meses de intensas negociaciones y una fuerte resistencia por parte de la comunidad, la compañía ferroviaria se vio obligada a ceder. Acordaron construir la estación a una distancia prudente del pueblo, respetando los límites de los ranchos existentes y comprometiéndose a trabajar con la comunidad para asegurar un desarrollo sostenible. No fue una victoria total para Jake, pero fue un compromiso que protegía la esencia de Harmony Creek. La noticia fue recibida con un alivio generalizado. El pueblo había resistido la embestida del progreso descontrolado y había logrado preservar su identidad. El rancho Double R y la familia Callahan habían sido fundamentales en esta victoria. Jake, Sarah, Leo y Lillis, sentados en el porche al atardecer, observando el vasto paisaje que se extendía ante ellos, sentían la plenitud de su hogar. Habían enfrentado el viento del cambio y habían emergido más fuertes. El legado de la tierra, el amor por su forma de vida y la inquebrantable fuerza de sus lazos familiares habían prevalecido. El rancho Double R no era solo un negocio próspero, era un símbolo de la resiliencia del oeste, un testamento viviente de que la verdadera riqueza se encontraba en la familia, la comunidad y la capacidad de adaptarse sin perder el alma. Estaban listos para el futuro, cualquiera que fuera el viento que soplara. La victoria sobre la compañía ferroviaria, aunque un alivio, no detuvo el inexorable avance del progreso. Harmony Creek, aunque conservaba su encanto y su espíritu comunitario, ya no era el pueblo aislado de antaño. La estación de tren, aunque a una distancia prudente, trajo consigo un flujo constante de nuevos rostros, nuevas ideas y a veces nuevas tensiones. El rancho Double R, ahora más próspero que nunca gracias al sistema de riego y la visión de Jake y Leo, se convirtió en un modelo de adaptación y éxito en el cambiante paisaje del oeste. En Jake, con su sabiduría forjada en la experiencia,
Había aprendido a aceptar el cambio, a discernir entre lo que era una amenaza y lo que podía ser una oportunidad. Mantuvo su firmeza en la defensa de los valores del oeste, pero también abrió su mente a las innovaciones que podían beneficiar al rancho y a su familia. Su reputación como un hombre de principios y un líder justo se extendió más allá de Harmony Creek, llegando a oídos de otros rancheros y comerciantes de la región ancera. Con su panadería floreciendo, se adaptó con gracia a los nuevos tiempos. En sus productos, ahora más accesibles gracias al ferrocarril, llegaron a mercados más lejanos, y su negocio prosperó. La panadería se convirtió en un punto de encuentro para los viejos y nuevos residentes de Harmony Creek, un lugar donde las historias del pasado se mezclaban con las esperanzas del futuro. Sarah, con su calidez y su habilidad para escuchar, se convirtió en una confidente para muchos, una figura maternal para el pueblo. A Lily, ya una joven mujer, poseía una mezcla encantadora de la dulzura de su madre y la determinación silenciosa de su padre. Su amor por el rancho era profundo, pero su curiosidad por el mundo exterior, despertada por los nuevos viajeros y las historias que llegaban con el tren, crecía cada día. Pasaba horas en la panadería, aprendiendo los secretos de la repostería con Sarah, pero también se aventuraba a la estación de tren, observando los trenes que pasaban, soñando con los lugares lejanos que representaban. Su talento para el dibujo y la pintura, que había cultivado en secreto, comenzó a florecer, capturando la belleza del paisaje del oeste y los rostros de su gente. Leo, en la cúspide de su juventud, se había convertido en un ranchero formidable, digno heredero del Double R. Su conocimiento de la tierra y del ganado era incomparable, y su visión para el futuro del rancho era audaz. Había introducido nuevas técnicas agrícolas, experimentaba con diferentes razas de ganado y buscaba constantemente formas de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del rancho. Jake lo veía con un orgullo inmenso, sabiendo que el Double R estaba en las mejores manos. La relación entre padre e hijo era una de profundo respeto y camaradería, una alianza que aseguraba el futuro del legado familiar. La vida en el rancho era una rutina armoniosa de trabajo y vida familiar. Los comenzaban con las reuniones de Jake y Leo, planificando las tareas del día, mientras Sarah y Lelish preparaban el desayuno. Las tardes se llenaban con el sonido de los caballos, el murmullo del ganado y las risas de Lelish, mientras exploraba los campos con Leo. En las noches eran para la familia, para las cenas en la gran mesa de la cocina, donde se compartían las historias del día y se tejían los sueños para el mañana. Sin embargo, a pesar de la prosperidad y la armonía, el viento del cambio trajo consigo una prueba inesperada para la familia Callahan, la prueba de la distancia. Un día, una carta llegó a Lilies, una carta de una prestigiosa academia de arte en una gran ciudad del este. Habían visto algunos de sus dibujos, enviados en secreto por Sarah, y le ofrecían una beca completa para estudiar. La noticia fue recibida con una mezcla de alegría y tristeza. Era una oportunidad increíble para Lilies, la realización de un sueño que había mantenido oculto, pero también significaba que tendría que dejar el rancho, a su familia, y aventurarse en un mundo desconocido, lejos de la seguridad de Harmony Creek. Jake, aunque orgulloso de su hija, sintió una punzada de dolor. La idea de que Lily se fuera, de que su pequeña flor del desierto se marchara, era difícil de aceptar. Había pasado por la pérdida antes, y el pensamiento de una nueva separación lo inquietaba a Sarah. Con su corazón maternal, sentía la dualidad de la situación. Quería lo mejor para su hija, quería que persiguiera sus sueños, pero la idea de su ausencia era un peso en su alma. Recordaba sus propios sueños de juventud, algunos cumplidos, otros sacrificados por las circunstancias, y quería que Lele tuviera todas las oportunidades. A Leo, aunque triste por la partida de su hermana, la animó con todo su corazón. «Tienes que ir, Lelis», le dijo. «Esta es tu oportunidad. El rancho siempre estará aquí para ti, y nosotros también». La decisión no fue fácil para Lily. Amaba a su familia y su hogar con todo su ser. Pero el llamado del arte, la promesa de un mundo más allá de las montañas, era demasiado fuerte para ignorar. Con el apoyo de su familia, tomó la difícil decisión de aceptar la beca. Los días previos a su partida estuvieron llenos de despedidas. Agridulce Sancero le preparó su comida favorita. Jake le dio un caballo fuerte y confiable para el viaje, y Leo le prometió escribirle cartas con regularidad contándole todas las noticias del rancho. La comunidad de Harmony Creek se reunió en la estación de tren para despedirla, deseándole lo mejor y recordándole que siempre sería una de ellos aun cuando el tren partió, llevando a Lilies hacia un nuevo horizonte. Jake, Sarah y Leo se quedaron en el andén, observando cómo la figura de Lily se hacía más pequeña hasta desaparecer. Un silencio melancólico los envolvió. La ausencia de Lily dejó un vacío en el rancho, un espacio que antes estaba lleno de su risa y su energía. Los primeros meses sin Lily fueron un ajuste. La casa se sentía más silenciosa,
las cenas más tranquilas. Jake, Sarah y Leo se extrañaban mutuamente y las cartas de Lily llenas de descripciones de la gran ciudad y sus estudios de arte eran un consuelo y un recordatorio de que estaba persiguiendo sus sueños a pesar de la distancia. Los lazos familiares se mantuvieron fuertes. Las cartas se convirtieron en un hilo conductor, un puente entre el rancho y la ciudad. Jake y Leo se dedicaron con más ahínco al rancho, asegurando su prosperidad para el futuro de Lily. Sarah, en la panadería, horneaba los pasteles favoritos de Lily y los enviaba por tren. Un pequeño pedazo de hogar en la distancia, la partida de Lilith fue una prueba de la fortaleza de la familia Callahan, una prueba de que el amor no conocía distancias. Habían aprendido que los lazos familiares no se definían por la proximidad física, sino por la conexión inquebrantable de los Corazon. El rancho Double R, aunque un poco más silencioso, seguía siendo el hogar, un lugar donde los sueños se cultivaban y donde el amor, a pesar de la distancia, florecía con una fuerza inquebrantable, esperando el día en que su pequeña flor del desierto regresara a casa. Los años pasaron, tejiendo un tapiz de experiencias y madurez para la familia Callahan. La ausencia de Lily se convirtió en una constante, un eco en los pasillos del rancho y en las conversaciones familiares, pero nunca una herida abierta. Sus cartas, cada vez más detalladas y llenas de la vibrante vida de la ciudad, eran un puente que mantenía unidos los corazones, a pesar de los miles de kilómetros. Lily floreció en la Academia de Arte, su talento se pulió y su visión del mundo se amplió, pero nunca olvidó sus raíces en el rancho Double R. Jake. Ya con canas en las sienes y una sabiduría profunda en sus ojos, continuaba siendo el patriarca silencioso del rancho. Había delegado gran parte de las operaciones diarias a Leo, confiando plenamente en su hijo. Pasaba sus días observando el paisaje, disfrutando de la paz que había construido y compartiendo sus vastos conocimientos con los jóvenes vaqueros que buscaban su consejo. La prosperidad del Double R era un testimonio de su vida de trabajo y su inquebrantable espíritu en Sarah, con su panadería convertida en una institución en Harmony Creek, seguía siendo el corazón del pueblo. Su calidez y su habilidad para conectar con la gente la hacían indispensable. Había visto a Harmony Creek crecer y cambiar, y se sentía orgullosa de su papel en la construcción de una comunidad fuerte. La espera del regreso de Lilith era una dulce anticipación, un sueño que se mantenía vivo en cada pastel que horneaban Leo, en la plenitud de su vida. Era ahora el motor principal del rancho Double R. Su visión audaz y su incansable ética de trabajo habían llevado el rancho a nuevas alturas. Había diversificado la producción, implementado tecnologías modernas y establecido nuevas rutas comerciales con el ferrocarril. Bajo su liderazgo, el Double R no solo era un rancho próspero, sino un faro de innovación en la región. Su relación con Jake era una de profunda admiración mutua, y la ausencia de Lilith, aunque sentida, los había unido aún más en la gestión del legado familiar en un día de primavera. Cuando los campos del Double R estaban en plena floración, una carta llegó al rancho. No era una carta de Lily, sino un telegrama, un mensaje conciso pero lleno de significado. Regreso a casa, Tiaran del Oeste. Próxima semana, Lily. La noticia sacudió al rancho con una emoción contenida. Después de años de ausencia, Lily regresaba. Jake sintió una oleada de alegría y una punzada de nerviosismo. Sarah lloró lágrimas de felicidad. Leo, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, comenzó a planificar la bienvenida. La noticia del regreso de Lily se extendió rápidamente por Harmony Creek. El pueblo, que la recordaba como la niña curiosa y talentosa, se preparó para recibirla con los brazos abiertos. La panadería de Sarah se llenó de aromas especiales, y los vecinos organizaron una fiesta de bienvenida en el Salón Am, el día de la llegada de Lily. La estación de tren de Harmony Creek estaba abarrotada. Jake, Sarah y Leo esperaban en el andén, sus corazones latiendo con una mezcla de anticipación y un poco de aprensión. ¿Cómo habría cambiado Lily? ¿Se sentiría aún en casa? Cuando el tren se detuvo y la figura de Lily apareció en la puerta del vagón, un suspiro colectivo de alivio y alegría recorrió la multitud. Había crecido, sí, y el tiempo en la ciudad le había dado un aire de sofisticación, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos azules y curiosos, y su sonrisa, la misma sonrisa cálida y genuina. Llevaba consigo un caballete de madera y varias cajas llenas de sus pinturas. Sarah fue la primera en abrazarla, las lágrimas brotando mientras la estrechaba con fuerza. Luego Jake la abrazó con una ternura que solo reservaba para su familia. Y finalmente, Leo la envolvió en un abrazo de oso, levantándola del suelo con una risa. «Lelei», exclamó Leo. «¿Has vuelto?» «Estoy en casa», respondió Lilith, ojos brillando mientras miraba a su familia y al familiar paisaje del oeste.
El regreso de Lelis fue una celebración que duró días. Compartió historias de la ciudad, de sus estudios, de los museos y las galerías de arte, y la familia a su vez le contó sobre el crecimiento del rancho, sobre los nuevos desafíos superados y sobre cómo Harmony Creek había florecido, pero pronto. La novedad se asentó, y Lilith comenzó a buscar su lugar en el rancho. Había regresado con la intención de usar su arte para capturar la belleza del oeste, para pintar los paisajes, los vaqueros y la vida en el rancho. Se instaló en un pequeño estudio que Jake y Leo le habían preparado, y comenzó a pintar con una pasión renovada. Sin embargo, el rancho y la vida en el oeste eran más que solo inspiración artística. Lilith, con su nueva perspectiva, comenzó a ver oportunidades para el rancho que sus padres y Leo, inmersos en la rutina, no habían notado. Sugirió diversificar aún más la producción, explorando cultivos que se adaptaran mejor al clima del desierto. Propuso la creación de un pequeño museo de arte local en Harmony Creek, para exhibir el talento de los artistas de la región y atraer a más visitantes. Al principio, Jake y Leo se mostraron cautelosos. Estaban acostumbrados a sus métodos, a la forma en que siempre se habían hecho las cosas. Pero Lily, con la misma determinación silenciosa de su padre, presentó sus ideas con pasión y lógica, respaldadas por su conocimiento adquirido en la ciudad. Sarah, siempre la mediadora, apoyó las ideas de su hija. Poco a poco, Jake y Leo comenzaron a ver el potencial en las propuestas de Lilith. Su visión, combinada con la experiencia de Jake y la audacia de Leo, creó una sinergia poderosa. El rancho R comenzó a experimentar con nuevos cultivos, y el pequeño museo de arte de Harmony Creek se convirtió en una realidad, atrayendo a turistas y revitalizando aún más el pueblo. La familia Callahan, con Jake como el sabio patriarca, Sarah como el corazón del hogar, Leo como el visionario y Lilith como la artista y la innovadora, se convirtió en un ejemplo de cómo la tradición y el progreso podían coexistir. Habían aprendido que el legado no era solo la tierra y la prosperidad, sino también la capacidad de adaptarse, de crecer y de abrazar el futuro sin olvidar las raíces. En el rancho R, más que nunca, era un testamento viviente de la fuerza, de los lazos familiares. Había sido construido sobre la base de un amor inesperado, forjado en la adversidad y enriquecido por la diversidad de sus miembros. Y bajo el vasto cielo del oeste, la familia Callahan, unida y fuerte, miraba hacia un futuro lleno de promesas, sabiendo que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El regreso de Lilith al rancho R no fue solo un reencuentro familiar, sino el catalizador de una nueva era para los Callahan, y para Harmony Creek. Su visión fresca, combinada con el arraigo y la experiencia de Jake, Sarah y Leo, impulsó al rancho hacia horizontes inesperados. El pequeño museo de arte local que Lilith había propuesto se convirtió en una realidad vibrante, atrayendo a artistas y entusiastas de toda la región, y transformando Harmony Creek en un inesperado centro cultural en el corazón del oeste. Las pinturas de Leslie, que capturaban la esencia cruda y hermosa de la vida en la pradera, se exhibían prominentemente, y su arte no solo embellecía el pueblo, sino que también contaba la historia de su gente, sus luchas y sus triunfos. En Jake, ya en sus años dorados, observaba con una satisfacción inmensa cómo sus hijos, Leo y Lilith, tomaban las riendas del rancho y de la comunidad. Había sembrado las semillas del trabajo duro y la integridad, y ahora veía cómo florecían en sus descendientes. Su papel se había transformado en el de un sabio consejero, un pilar de experiencia y un narrador de historias junto a la chimenea, compartiendo las lecciones aprendidas de una vida en el indómito oeste. La paz que sentía era profunda, la certeza de que su legado estaba seguro en Sarah, el corazón inquebrantable de la familia. Continuaba siendo el alma de la panadería. Sus manos, aunque un poco más lentas, seguían amasando pan con el mismo amor y dedicación. La panadería no era solo un negocio, sino un refugio, un lugar donde las generaciones se encontraban, donde los nuevos colonos aprendían las costumbres del pueblo y donde los viejos amigos compartían sus alegrías y sus penas. Sarah, con su sabiduría y su calidez, era la matriarca de Harmony Creek, una figura amada y respetada por todos. Leo, con su liderazgo visionario, consolidó el rancho R como un modelo de sostenibilidad y prosperidad. Había implementado técnicas agrícolas avanzadas, diversificado los cultivos para incluir productos que se exportaban a las grandes ciudades por ferrocarril, y había establecido programas de conservación de la tierra que aseguraban la salud del ecosistema del rancho para las generaciones futuras. Bajo su dirección, el R no solo era un negocio exitoso, sino un ejemplo de cómo la agricultura y la naturaleza podían coexistir en armonía. Su relación con Lily, aunque a veces marcada por debates apasionados sobre el futuro, era una de profundo respeto mutuo y una colaboración inquebrantable. En Lily, con su arte y su visión,
continuó innovando. No solo pintaba, sino que organizaba talleres de arte para los niños del pueblo, inspirando a una nueva generación a apreciar la belleza de su entorno. Sus obras comenzaron a ganar reconocimiento a nivel nacional, y galerías de arte de las grandes ciudades buscaban sus pinturas. A pesar de la fama creciente, Lelis siempre regresaba al rancho, a la tierra que la había inspirado, a la familia que la había apoyado. Su arte se convirtió en un puente entre el oeste y el mundo exterior, mostrando la riqueza cultural de Harmony Creek, la familia Callahan. A lo largo de los años, enfrentó nuevos desafíos, como las fluctuaciones del mercado, los cambios políticos y las inevitables pruebas de la vida. Pero en cada ocasión, su unidad fue su mayor fortaleza. Habían aprendido que la verdadera riqueza no se medía en tierras o ganado, sino en la profundidad de sus lazos, en el apoyo incondicional que se ofrecían mutuamente y en la capacidad de celebrar las victorias y superar las derrotas juntos en el rancho. WR se convirtió en un símbolo de resiliencia, de adaptación y de la fuerza de la familia en el indómito oeste. Las historias de Jake, Sarah, Leo y Lilis se contaban de generación en generación, un recordatorio de cómo un pequeño niño, con una petición audaz, había transformado la vida de un ranchero solitario y había sentado las bases de un legado duradero en un atardecer tranquilo. Con el cielo del oeste teñido de tonos dorados y púrpuras, Jake y Sarah se sentaron en el porche de su rancho, observando a Leo y Lily ya adultos, conversando animadamente sobre los planes para el futuro del WR. Las risas de los nietos llenaban el aire mientras jugaban en el patio. Un eco de las risas de Leo y Lily en su propia infancia. Jake tomó la mano de Sarah Sass o Joslinos, de una paz profunda. «Lo hicimos, Sarah», susurró su voz un poco ronca por la emoción. «Construimos algo bueno». Sarah sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Jake. «Sí, Jake, lo hicimos». Y todo comenzó con un pequeño niño y un pastel de chocolate. El rancho WR, bajo el vasto cielo del oeste, continuaría prosperando, un testamento viviente. El amor, la familia y la fe en el futuro eran los verdaderos pilares de un legado que trascendería el tiempo y la distancia. La historia de los Callahan, una historia de segundas oportunidades y lazos inquebrantables, se convertiría en una leyenda en Harmony Creek, un recordatorio de que incluso en la vastedad del desierto, el corazón de un hogar puede latir con una fuerza eterna. Con el paso de los años, el rancho WR no solo prosperó bajo la dirección de Leo y la visión de Leles, sino que se convirtió en un faro de la evolución del oeste. Harmony Creek, lejos de ser un pueblo estancado en el pasado, se transformó en una comunidad vibrante, un crisol donde la tradición y la modernidad coexistían en armonía. El ferrocarril trajo consigo no solo comercio, sino también ideas, y la panadería de Sarah, ahora administrada principalmente por Lilis, con la ayuda de jóvenes aprendices, se adaptó a los nuevos gustos, ofreciendo delicias que combinaban las recetas clásicas del oeste con toques de sofisticación urbana. Jake y Sarah, con el paso inexorable del tiempo, habían alcanzado la venerable edad de la sabiduría. Sus días transcurrían en la tranquilidad del rancho, observando con orgullo cómo el legado que habían construido florecía en sus hijos y nietos. Jake, aunque ya no cabalgaba largas distancias, seguía siendo el consejero silencioso. Su presencia imponente y sus palabras, pocas pero llenas de experiencia, eran un ancla para Leo y Lily en sus decisiones. Sarah, con su sonrisa amable y sus manos, aunque marcadas por años de trabajo, aún capaces de la caricia más tierna, era la matriarca amada, el corazón palpitante de la familia, que tejía historias y recuerdos para las nuevas generaciones. Leo, ahora un hombre maduro y respetado, había consolidado su posición como uno de los rancheros más influyentes de la región. Su visión para el WR no conocía límites. Había invertido en nuevas tecnologías agrícolas, como sistemas de riego más avanzados y maquinaria que facilitaba el trabajo en los vastos campos. El ganado del WR era famoso por su calidad, y sus productos se exportaban a todo el país. Leo, sin embargo, nunca olvidó las lecciones de su padre Jake sobre la importancia de la sostenibilidad y el respeto por la tierra. Implementó programas de rotación de cultivos y de conservación del agua, asegurando que la prosperidad del rancho no se lograra a expensas del medio ambiente. Lily, con su arte floreciendo, había alcanzado renombre nacional en sus pinturas, que capturaban la esencia del oeste con una mezcla de realismo y lirismo. Se exhibían en galerías de Nueva York y San Francisco. Sin embargo, su corazón siempre la traía de vuelta a Harmony Creek. El museo de arte local, que había fundado, se había expandido, convirtiéndose en un centro de educación y expresión artística para la comunidad. Lilish no solo pintaba, sino que también era una apasionada defensora de la preservación de la historia y la cultura del oeste, asegurándose de que las nuevas generaciones no olvidaran las raíces de su tierra. La familia Callahan no solo crecía,
en prosperidad, sino también en número. Los hijos de Leo, un par de gemelos, un niño llamado Ethan y una niña llamada Clara, eran el orgullo y la alegría de Jake y Sarah. Ethan, con la energía de su padre y la curiosidad de su abuelo, ya mostraba una inclinación natural por el rancho, siguiendo a Leo a todas partes, ansioso por aprender los secretos de la tierra. Clara, con la sensibilidad artística de su tía Lily y la dulzura de su abuela Sarah, pasaba horas dibujando y creando, con una imaginación desbordante. Lily, aunque no tenía hijos propios, sentía un profundo amor por sus sobrinos, compartiendo con ellos su pasión por el arte y la historia. Un día, mientras la familia se reunía para la cena en la gran mesa de la cocina, un tema recurrente en los últimos tiempos volvió a surgir a la necesidad de expandir el Museo de Arte. El espacio actual era insuficiente para la creciente colección y para los talleres que Lily organizaba. Sin embargo, la expansión requería una inversión considerable, y los fondos eran limitados. «Necesitamos más espacio, Lily», dijo Leo, su voz práctica. «Pero el rancho tiene sus propias necesidades. La nueva línea de cercas, la mejora de los establos». «Lo sé, Leo», respondió Lily, su voz teñida de frustración. «Pero el arte es importante. Es nuestra historia, nuestra alma. No podemos dejar que se pierda». Jake, que había estado escuchando en silencio, carraspeó. Todos se giraron hacia él. «Recuerdo cuando el ferrocarril quería comprar nuestras tierras», dijo, su voz grave. «Pensaron que el progreso significaba destruir lo viejo para construir lo nuevo. Pero aprendimos que se puede tener ambos, que el progreso puede honrar el pasado». Sarah asintió. «Tu abuelo siempre decía que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que construyes para el futuro, y eso incluye el espíritu de la comunidad». Leo y Lily se miraron, comprendiendo el mensaje. La sabiduría de sus padres, forjada en años de experiencia, era un faro. A la mañana siguiente, Leo y Lily se reunieron con Jake y Sarah. «Hemos estado pensando», dijo Leo. «El rancho tiene una gran cantidad de tierras que no utilizamos para el ganado. Podríamos donar una parte para la expansión del museo». Lily asintió con entusiasmo. «Y podríamos organizar una subasta de arte, con mis pinturas y las de otros artistas locales, para recaudar fondos. Y los niños del pueblo podrían participar, mostrando sus propias creaciones». Jake sonrió, una sonrisa de orgullo. «Y esa es una buena idea, al unir el arte con la tierra. El pasado con el futuro». Sarah, con lágrimas en los ojos, abrazó a sus hijos. Habían encontrado una solución que honraba tanto la prosperidad del rancho como el espíritu cultural del pueblo. El proyecto de expansión del museo se puso en marcha. Con la donación de tierras del R y la subasta de arte siendo un éxito rotundo, el nuevo museo se convirtió en un testimonio de la colaboración de la comunidad. Un lugar donde el arte del oeste se celebraba y donde las nuevas generaciones aprendían sobre la rica historia de su tierra. En un día soleado, durante la inauguración del museo expandido, Jake y Sarah, sentados en la primera fila, observaron a Leo, Lily, Ethan y Clara de pie en el escenario, hablando sobre el futuro de Harmony Creek. Las palabras de Leo sobre la sostenibilidad del rancho y las de Lily sobre la importancia del arte resonaron en el salón. Ethan, con su pequeño sombrero de vaquero, habló de su amor por los caballos. Y Clara, con un brillo en los ojos, prometió pintar un cuadro del rancho para el museo. Jake tomó la mano de Sarah, sus ojos llenos de una paz profunda en el legado que habían construido. No solo continuaría, sino que se expandiría, enriquecido por las nuevas generaciones. El rancho R y la familia Callahan eran más que una historia, eran una leyenda viva, un recordatorio de que en el corazón del indómito oeste, el amor, la resiliencia y la visión podían construir un futuro tan vasto y hermoso como el propio horizonte.